Moi boas tardes a todos e a todas e, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este congreso. Es la segunda vez, creo, que tienen el cariño de invitarme a hablar aquí ante todos ustedes en otras ediciones y quiero darle las gracias a Cristina y a Pilar sobre todo. También al resto de la organización, lógicamente, por convidarme a compartir con todos ustedes algunas ideas, ¿no? Porque ya advierto que lo más interesante para mí sería, poder recoger opiniones e incluso contrastar opiniones o intuiciones que uno pone encima de la mesa, porque ya anuncio que, a pesar de lo que dice Pilar, yo no soy especialista en estas cuestiones. No soy un especialista en bibliotecas escolares, ni en las bibliotecas, aunque sí mi vida profesional está muy ligada a ese mundo y, por lo tanto, yo aprendo mucho de los trabajos de los especialistas y de los compañeros que, estoy hablando de Casani, que colaboró también y colabora en las páginas de Grial, o de Manuel Area, que está ahora coincidiendo en un simposio sobre la edición y la propiedad intelectual y la edición digital, organizado por la Asociación Galega de Editores, coincidiendo precisamente con estas fechas aquí en Santiago. Es decir, que en tiempos de crisis nosotros creemos que hay que jugar al ataque, que si nos metemos en el área todos a defender la portería, al final perdemos siempre el partido. O sea, que no nos desanimemos, las cosas vienen y van, al lado de vacas gordas vienen vacas flacas, a veces después vienen flaquísimas, pero luego vuelven las vacas gordas y hay que estar preparados y sobre todo dotados de recursos para hacerle frente a los desafíos de la historia y de los tiempos, que es lo que mantiene vivas a las sociedades. Por lo tanto, para mí es un privilegio hoy dirigirme a ustedes en un foro como este, que está nutrido de especialistas y de personas comprometidas con la causa del conocimiento y, sobre todo, con la causa de la formación del conocimiento en las nuevas generaciones, que para mí es el capital humano, es el factor fundamental del futuro. O apostamos por el capital humano estratégicamente y, sobre todo, pensando en las nuevas generaciones, yo creo que vamos a perder esa batalla del futuro que es tan apasionante, aunque hay que reconocer que en estos momentos viene difícil. Yo digo siempre, antes de empezar mi intervención, que los viejos navegantes se ponían a prueba cuando cruzaban el Cabo de Hornos, aquel Cabo de Hornos lleno de tormentas, donde se perdían tripulaciones y se desarbolaban los barcos y ponían a prueba los pilotos y los capitanes de los navíos y las tripulaciones. Y cuando las tripulaciones cruzaban el Cabo de Hornos y pasaban al Pacífico, se podía decir que eran navegantes. Y todos, como prueba, se ponían un pendiente en la oreja para demostrar que yo he cruzado el Cabo de Hornos. Bueno, pues yo les invito a ustedes a que dentro de un tiempo, no sé cuánto tiempo, nos volvamos a reunir y todos, por favor, con un pendiente en la oreja, porque hemos cruzado el Cabo de Hornos. Dicho esto, y después de dar las gracias y agradecerle a mi alumno que estaba ahí escondido, esto de los alumnos es un desastre, porque cuando pasan por uno tantos cientos de estudiantes, pues los encuentro en las redacciones de los periódicos o en las emisoras de radio y queda uno con cara de tonto, porque todos lo saludan con una efusión un poco desmedida y queda de maleducado, ¿no? Pero a mi alumno y a los que pueda haber, vosotros sois la fuerza del futuro, ¿no? Y, por lo tanto, muchas gracias. No se asusten porque está una historia persoal, se coló el gallego en el título, porque se coló, pero está en castellano mi intervención. Y además la he escrito intentando ajustarme lo más posible al tiempo y a los conceptos que quiero transmitir, advirtiéndoles que, dado que no soy especialista, lo que he hecho es una historia personal, una crónica personal por mí mismo, en torno a mi experiencia como ya un hombre, maduro, y también con hijos y con alumnos, y por lo tanto mi experiencia con los libros y con la lectura, a partir de un principio que es la base de mi intervención.
La discusión no está en las nuevas tecnologías, la discusión no está en los nuevos soportes, la discusión está en la lectura. Y yo creo que eso es algo que nos debe obligar a reflexionar. O trabajamos la lectura como acceso a la información, como acceso activo y consciente a la información, o nos convertiremos todos en meros consumidores masivos de productos que fabrican otros y que acaban alienándonos, porque lógicamente la libertad consiste en tener criterio y capacidad de discernimiento para afrontar los desafíos y también la crítica a las ofertas que consumimos, ¿no? Aunque todos somos consumidores también, y muy fundamentalmente eso en la red. Por lo tanto, he escrito mi intervención, que he titulado así, Una historia personal, porque he querido construirla casi desde el relato, un poco apoyándome en esa presentación que me ha hecho tan cariñosa Pilar de mi condición de narrador, y además porque me gustaría que, si nos queda algún tiempo, que yo creo que sí, porque he procurado no extenderme demasiado, pues a ver si hay oportunidad de plantear el coloquio, que me parece que es un tema, bueno, para mí desde luego sería lo más vivificador, ¿no? Bien, pues se titula mi intervención Una historia personal, y dice así. Acabo de cumplir 60 años. Vivo entre libros y de los libros. Soy editor, profesor, escritor, lector. He desarrollado mi vida personal y profesional muy estrechamente vinculada a la lectura. Amo la lectura, no concibo la vida sin ella, y al margen de razones de carácter práctico e intelectual, de acceso a la información y al conocimiento, etc., considero la lectura como una de las mayores fuentes de placer que existen. Digo placer y digo bien, placer de la inteligencia y placer de los sentidos. No soy el único. En numerosas ocasiones, a alguno de mis hijos he tenido que reprenderlo porque a altas horas de la madrugada continuaba leyendo, atrapado en una historia, en la fascinación de un relato, en el seguimiento o el descubrimiento de un sentimiento que lo arrastraba y que lo fascinaba a través de las palabras hasta sacarlo de la realidad, o de un tipo de realidad, abstrayéndolo de sus responsabilidades respecto al día siguiente, que tenía que levantarse temprano y estar despejado para ir a clase. Yo mismo he sucumbido a esa fascinación muchas veces. Mi madre creía que me quedaba estudiando física o historia para preparar los exámenes, mientras el resto de la familia dormía, cuando en realidad estaba sumergido en las páginas del Don Apacible de Mikhail Sholokhov, 4 volúmenes editados en España en la colección Reno, en el que me extravié durante meses, un volumen detrás de otro. Suspendí física. Pero de los cosacos de Sholokhov y de aquel mundo grandioso de las estepas rusas no me olvidaré nunca, y sospecho que algo aprendí que no está en las fórmulas ni en la mecánica. Una muy querida amiga, vecina de la aldea donde ahora vivo, bastante mayor que yo, y no gente estudiada, gente del común, quiero decir, me confesaba hace poco que para ella uno de los momentos más placenteros del día es cuando su hija sube a la habitación por las mañanas a darle el desayuno y le lee en voz alta un par de páginas de un libro. ¿Sabe lo que yo haría cuando me jubilase si tuviese dinero?, me dijo la señora María. Contrataría a una persona para que me leyese, solo para que me leyese. La lectura es un viaje, una fascinación, un deslumbramiento que cuando se apodera de nosotros, y eso suele suceder en los primeros años de la adolescencia, casi siempre, no nos deja nunca. O dicho de otra manera, nos acompaña siempre, incluidos los años a veces difíciles del final de nuestra vida, cuando no siempre nuestra mente responde a los estímulos o a las necesidades de la existencia como quisiéramos que respondiese. La lectura es una de las terapias más eficaces contra la enfermedad del Alzheimer, por ejemplo, contra el anquilosamiento de nuestras capacidades intelectuales y mentales, contra la esclerosis de las células cerebrales. La gimnasia lectora ayuda a mantenernos vivos, ágiles, despiertos, como ninguna otra actividad.
Soy lector, apasionado lector desde los 14 o 15 años. Puedo decir que es a partir de esa edad que soy consciente de mi condición de lector y de mi afición a la lectura. De mi condición consciente y activa, quiero decir. Otras emociones con el texto y el relato son anteriores, a las que aludiré en esta intervención. Pero ¿cuándo adquirí ese hábito? ¿Cómo adquirí ese hábito? En mi infancia no había bibliotecas escolares, que es lo que aquí nos ocupa. Tampoco en mi adolescencia. Me refiero a la Pontevedra de finales de los años 50 y de los primeros años 60 del pasado siglo. Recuerdo un armario al fondo de la clase con algunos ejemplares de la colección Clásicos Ebro. El profesor tenía la llave y nunca abría el armario, por temor a que desapareciesen los libros. Tampoco tengo conciencia de la existencia de biblioteca de centro en el instituto, o por lo menos no tengo conciencia de que como tal se utilizase. Sí recuerdo, sin embargo, la biblioteca pública en el Paseo de Colón, cerca de la Alameda. Supongo que hacía las veces de biblioteca escolar. Los chavales y chavalas de los dos institutos existentes, con 15 o 16 años, acudíamos a sus dependencias a leer y sospecho que a mirarnos. Ellas a nosotros y nosotros a ellas. No es cosa de entrar en detalles. Advierto, entre paréntesis, que el primer beso que di en mi vida a una chica fue en la biblioteca pública. Con lo cual, tomen nota. A los chavales y chavalas, digo, íbamos a mirarnos y a que nos mirasen. No es cosa de entrar en detalles. Allí leí las primeras aventuras de Tintín, las historietas de Lucky Luke y los hermanos Dalton, que eran las más solicitadas, algún título de Salgari, pero también La peste de Albert Camus, un poco después, Los cruzados de la causa de Ramón María del Valle-Inclán, Follas novas de Rosalía de Castro y los 4 volúmenes del Don apacible de Mikhail Sholokhov, a los que hice referencia y que me llevé para casa haciendo uso del servicio de préstamo. He empezado mi intervención de esta manera, recordando mi infancia y mi primera adolescencia relacionada con los libros, porque la memoria es un relato, la vida es un relato, y es a partir de la experiencia narrada y reflexionada como comprendemos o intentamos explicar la realidad y, en cierta manera, explicarnos a nosotros mismos. La lectura acompaña mi vida desde entonces y a través de la lectura y de los libros, también desde entonces he viajado por las cosas, por los sueños, por los problemas y sus posibles soluciones, siempre compartidas, porque la lectura es compartir, intentando explicarme a mí mismo la realidad que habitamos y la circunstancia que nos condiciona en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. En aquella infancia o adolescencia pontevedresa a la que me refiero, repito, no había bibliotecas escolares, ni estrategias lectoras en la escuela, debo advertir. Nada que no fuese memorización y, en algunos casos, incursiones ocasionales en los clásicos a través de antologías, que ya no era poco. El fenómeno de la lectura y la conciencia de la práctica lectora, programada en el sistema educativo, dotación de destrezas y hábitos que el individuo y el cuerpo social necesitan para su desarrollo, es un fenómeno muy reciente. En las escuelas más avanzadas de Europa, de principios del siglo XX, y en España, cuando menos de modo generalizado, no antes de los años 70 del pasado siglo. Ya sé que está la Institución Libre de Enseñanza, ya sé que está la Escuela de Fraile Guarda, pero son anécdotas dentro del conjunto del sistema. No voy a recurrir a las citas de expertos. Algunos muy cualificados participan en este congreso. Prefiero continuar con mi relato, que es mi crónica personal de los acontecimientos. Empecé a leer casi por instinto de supervivencia. La adolescencia es una edad difícil, llena de inseguridades y de preguntas sin respuesta. De pronto abandonamos la placidez tranquilizadora de los padres que lo saben todo, que lo pueden todo, que lo explican todo, y ya nadie sabe nada, ni puede nada, ni explica nada. Los grandes interrogantes se presentan ante nosotros como mazazos. ¿Qué es la vida? ¿Por qué la muerte de ese amigo o de ese ser querido que sentíamos tan próximo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la injusticia? ¿Qué es el amor? ¿El sexo? ¿La amistad? ¿La traición? ¿El desengaño? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué va a ser de nosotros
abandonados a nuestros propios recursos, ahora que ya sabemos que los padres ni son perfectos ni lo pueden todo. Esa edad conflictiva y convulsa que es la adolescencia, la edad de las grandes preguntas, es también la edad de las grandes búsquedas, la edad en la que la persona se enfrenta a la necesidad de asumir su propia autodeterminación. Y de pronto, al menos en mi caso, aparecieron los libros. En los libros no estaban las respuestas, por supuesto que no, pero estaban las mismas preguntas que yo me hacía y que se hacían otros. Y estaba sobre todo el viaje de buscar las posibles respuestas, la experiencia compartida del viaje. No se me ocurre mejor metáfora, la lectura como viaje, viaje interior y viaje también hacia lo que nos aguarda afuera, la realidad más próxima y tangible y la realidad que no alcanzamos, que a veces ni siquiera imaginamos, pero que también existe. La lectura es sobre todo un gran camino de descubrimientos y, naturalmente, primera vía de acceso básico al conocimiento. Esta idea me parece fundamental, la lectura como acceso al conocimiento. Al fondo de la clase, en un armario, el profesor tenía cerrados con llave la colección de clásicos Ebro porque tenía miedo de que desapareciesen, de que alguien se los llevase o los estropease. En muchos casos, ahora, en el armario del fondo de la clase, tienen cerrados con llave los ordenadores, con idéntico motivo, para que no los estropeen, o porque el profesor, el sistema, también podríamos decir, no siempre sabe qué hacer con ellos. Pero detengámonos antes en los libros. El libro, al menos hasta el momento y a la espera de esos otros soportes que están por concretar o consolidar, era, hasta ahora, y lo sigue siendo, el principal vehículo de acceso a la información y al conocimiento, depósito de la memoria compartida, principal contenedor de la cultura, que es memoria compartida por la colectividad, a través de la palabra, el lenguaje y a través de la lectura. Pensamos con palabras y reflexionamos, construimos el pensamiento a través del discurso, que es también un relato. No hay ser humano sin pensamiento. Tampoco hay grupo social sin pensamiento compartido, sin cultura. No hay grupo humano sin relato compartido, que es la explicación del mundo y de las cosas, también la explicación de nosotros mismos, explicación que vamos construyendo de generación en generación y que transmitimos a nuestros hijos, las generaciones que nos continúan. Capturamos el pensamiento de los demás a través de las palabras y lo fijamos en toda su complejidad a través del lenguaje, cuya primer tecnología de fijación y conservación es el discurso escrito, el documento. La lectura es el mecanismo o destreza que nos permite reactivar constantemente ese discurso y hacerlo operativo. Así accedemos históricamente al conocimiento. Y aquí, como sin querer, hemos dado un salto. Hace un instante hablábamos del libro, ahora hablamos de la lectura y de sus soportes, el documento. No son exactamente lo mismo. Ahora bien, no es casual que las sociedades más desarrolladas, aquellas que vienen demostrando mayores capacidades para hacer frente a los desafíos de los nuevos tiempos, esto que ha dado en denominarse sociedad de la información y del conocimiento, sean también las sociedades que muestran más altos índices de consumo de libros y hábitos de lectura. Me estoy refiriendo a los países escandinavos, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Países Bajos, Francia, norte de Italia, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón. Entre nosotros, en España, en el Estado español, significativamente Cataluña, Euskadi, Navarra, la Comunidad de Madrid, son las cifras que conocemos por el barómetro de la lectura, por ejemplo. Estas sociedades son también, curiosamente, las que se manifiestan más activas y más receptivas en el uso e implementación de las nuevas tecnologías de la comunicación, por ejemplo, así como en la utilización de Internet. La relación entre libro e Internet a través de la lectura me parece una cuestión importante y a subrayar.
Habitualmente, en un discurso bastante simple, se tiende a relacionar Internet con el mundo de la imagen y los grandes consumos mediáticos de carácter masivo. El cine, la televisión, la música, el entretenimiento, la industria del ocio, los servicios. No cabe duda de que Internet, en cuanto que plataforma universal de difusión de información y datos, es una eficacísima tecnología de distribución masiva de discurso y de productos, todo tipo de discurso y todo tipo de productos, como la vida misma. Y está constatado igualmente que los mayores consumos se producen en el ámbito del ocio y del entretenimiento, casi siempre de carácter pasivo, cuando no en la pura gratificación de apetitos inmediatos, desde la pornografía a los juegos de azar, por ejemplo, con problemas de adicción, con problemas de dependencia, de consumismo y de alienación. Recuérdese que el cine, en sus primeros pasos, también fue acusado de lo mismo, y el teatro, y la tecnología Gutenberg. En los primeros años de la imprenta, el nuevo invento, la reproducción y difusión masiva del documento a través de la mecánica de tipos móviles, fue saludado como una nueva era que ponía a disposición de la sociedad lectora el acceso al conocimiento, salto cualitativo necesario para el progreso de los pueblos. Una década después, curiosamente, los mismos poderes que ensalzaban el nuevo invento advertían de sus riesgos y empezaron a circular los índices de libros prohibidos. Restricciones para lo que, paradójicamente, empezaba a considerarse también vehículo de difusión de ideas no siempre consideradas inocuas, cuando no subversivas por la autoridad. Y empezaron las prohibiciones y las condenas, igual que se quiere hacer ahora con Internet, territorio de libertad y territorio lleno de peligros, de riesgos, de información desestabilizadora para el pensamiento dominante, espacio nuevo a regulamentar. Apunto la comparación porque, en el fondo, la historia tiende a repetirse. Y, como dije antes, lo mismo sucedía con el cine, aquel invento maldito y desestabilizador de conciencia, antes con las novelas, las señoras que leían novelas eran sospechosas, o con el teatro. En el teatro en el siglo XVII pues, había un debate importante, como ustedes saben, desde la autoridad eclesiástica, sobre todo, que era la que construía un discurso dominante en las sociedades de la época, sobre los peligros de aquel espectáculo de masas donde se introducían ideas, situaciones y personajes no siempre ejemplares. Pues bien, Internet y el universo tecnológico de redes que habitamos y que nos habita es uno de los circuitos de riqueza, información, conocimientos y desarrollo más poderosos de que disponemos, símbolo de una nueva era o una nueva dimensión en la que ya estamos instalados. Nuestros hijos se mueven en este nuevo universo con una facilidad intuitiva que nos asombra. Viajan y se relacionan a través de las redes sociales igual que nosotros nos relacionábamos o socializábamos en el barrio o a la puerta de la casa. Descargan productos de ocio, los transportan y comparten a través de sus equipos portátiles o a través de la propia red, diseñan perfiles de relación. En las bibliotecas públicas o escolares, los servicios de esta nueva tecnología suelen ser los más solicitados. Es cierto que en muchos casos videojuegos y programas de entretenimiento, pero también y cada vez más recursos de información, complementos educativos, materiales de ayuda para sus trabajos o estudios, incluidos el corta y pega para que los profesores nos despistemos. Aquel jovencito a quien sus padres reprendían por pasar horas nocturnas perdido en las llanuras del Dom, hoy está enganchado al ordenador, chateando con los compañeros o compañeras a veces a kilómetros, cientos de kilómetros de distancia, atrapado en la fascinación de los videojuegos o leyendo. ¿Por qué no? Nuestra responsabilidad como educadores o como responsables de diseños educativos, entre ellos este mundo nuevo de los recursos, que hace tiempo que van más allá del libro, es dar respuesta atinada a esta demanda que es ya una realidad. ¿Cómo moverse en este universo? En contra de lo que suele decirse, cuando se compara Internet, repito, con los modelos masivos de consumo de imágenes y con la industria audiovisual, por ejemplo, Internet no es un espacio pasivo.
Puede ser un territorio fácil para la pasividad y para el consumo indiscriminado de productos, es cierto, y por lo tanto para la alienación. Pero su verdadera esencia, si analizamos seriamente el nuevo invento, reside en la capacidad activa de los usuarios, no en su pasividad, aunque esa pasividad también exista e incluso pueda ser mayoritaria. El acceso realmente creativo a Internet y, por lo tanto, la utilización de esta nueva tecnología al servicio del progreso y de la democracia participativa y de la calidad de vida de los ciudadanos, en definitiva, se fundamenta en la capacidad de los individuos que lo utilizan para localizar, discernir, seleccionar los contenidos que se le ofrecen. Necesitamos nuevos individuos con capacidad para poder desenvolverse en esta nueva realidad, una nueva forma de alfabetización. Necesitamos también educadores y profesores especializados para introducir en el sistema educativo o en los foros correspondientes este debate y fórmulas para esa formación y esa educación de los nuevos ciudadanos. En medio de la inmensidad indiscriminada de datos, a veces caótica, sin jerarquizar, el usuario debe saber acceder a los mismos de modo que seleccione, discrimine, identifique y organice, según sus propios intereses y criterios, la masa informe de estímulos u ofertas que constantemente recibe. No es tarea fácil. Exige una disponibilidad y una competencia por parte del usuario que está más cerca de la lectura y, por lo tanto, del libro, que de cualquier otra relación pasiva con el consumo de productos. Viajar creativamente por Internet, lo que significa aprovechar al máximo sus posibilidades, significa disponer de las destrezas necesarias para poder hacerlo, hábitos y capacidades que asemejan su uso a la práctica lectora. Y en esto reside nuestra responsabilidad como educadores. No podemos inhibirnos. La lectura es una práctica activa y es desde esta práctica activa que debemos afrontar la nueva realidad. Cuando leemos, ejercemos una voluntad consciente de acceso y búsqueda de la información que nada tiene que ver con la pasividad receptora que podemos adoptar frente a una película o frente a la música, por ejemplo, actividades más de carácter sensorial que racional. Cuando leemos, somos nosotros, lectores y lectoras, quienes buscamos, capturamos y construimos activamente el mensaje. No nos limitamos a recibirlo. Los libros están ahí para ser asaltados, explorados por el lector. Cuando nos sentamos frente al televisor o cuando oímos música, actividades igualmente gratificantes pero de otro tipo, recibimos y gozamos pasivamente de la información que se nos ofrece. Internet exige la búsqueda, el conocimiento de destrezas, de lenguajes, no solo la lengua, también lenguajes tecnológicos, a través de los cuales construimos el discurso. Si es así, acabamos incluso perdiéndonos. Me refiero a un uso creativo de la nueva tecnología, no simplemente pasivo o consumista, que también existe, repito. El conocimiento es el resultado de la construcción de ese discurso a partir de los datos y de la información disponible. Y si aceptamos que el conocimiento es la base de la riqueza de los pueblos, en la medida en que es desde el conocimiento como transformamos la realidad al servicio de nuestros intereses, individuales o colectivos, podemos comprender que las sociedades más ricas o con más capacidad para generar riqueza son aquellas en las que sus individuos están mejor capacitados para ese acceso activo, selectivo, discriminado de la información, no meros receptores o consumidores de productos elaborados por terceros. En este sentido, la lectura, el hábito y la práctica lectora, en la medida en que es una actividad de la voluntad de la inteligencia a la procura de información, es un factor fundamental para el desarrollo de esos individuos y de las sociedades, para capacitar a esos individuos y a esas sociedades en el uso de estas nuevas tecnologías. Lo que pretendo es establecer una conexión directa entre la lectura, la práctica lectora e incluso el aprendizaje lector y las nuevas tecnologías que configuran nuestra época y nuestra civilización. Algunos teóricos hablan de comunicación líquida, modernidad líquida, dice Zygmunt Bauman, por ejemplo, para definir esta nueva realidad en la que todo está en la red y todo está en la nube,
Y todo es o se presenta como algo cambiante, mutable, en permanente estado de transformación y duda frente a la seguridad establecida, ordenada, socialmente aceptada y contrastada que históricamente venía imponiendo el libro, lo que llamamos el canon. Es una característica de los nuevos tiempos, ciertamente. Frente al libro tradicional, muy especialmente el libro de texto en las escuelas, o las enciclopedias, acaso el símbolo más representativo del viejo modelo, la red presenta un mundo aparentemente infinito, caótico, hipertextual, interdependiente, como un sistema de vasos comunicantes en el que todo está y al mismo tiempo no está, mudable, incluso mutante, sometido a revisión y a discusión permanente, tanto en la información como en los conceptos, las ideas, los valores. Un ejemplo es el fenómeno de la Wikipedia, sin duda una de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la educación. La Wikipedia, ese espacio de construcción de conocimiento compartido, es el resultado de un movimiento de participación masiva y compartida, repito, de información global a través de la red que se ha convertido, en muchos casos, cuando menos en la práctica, en referencia incuestionable a la hora de obtener y compartir información. Pero ¿es fiable todo lo que dice la Wikipedia? ¿Es fiable todo lo que aparece y circula abiertamente en la red? En el mundo del periodismo, esta cuestión está sometida a serio debate, en la medida en que cuestiona la fiabilidad de las fuentes. En ese universo debemos empezar a movernos, también como educadores, formadores de usuarios, gestores o administradores de recursos, que es, al fin y al cabo, en lo que tienden a convertirse las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. En el aula de mi infancia pontevedresa, al fondo del local, estaban, como dije, los libros de la colección de clásicos Ebro cerrados con llave. En el aula de nuestros hijos, al fondo del local, a veces también encerrados con llave, están ahora los ordenadores, el acceso a la red y el desafío de las nuevas tecnologías. Cerradas con llave, repito, en parte porque no sabemos qué hacer con ellas, porque nos desbordan, porque no sabemos cómo utilizarlas, porque de pronto nos sentimos mayores. Somos conscientes de su significación y de su utilidad, incluso de su necesidad, objetos valiosos que no queremos que la impericia o la inexperiencia estropeen, pero no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Soy consciente de que no en todos los casos es así. Me dirijo a un foro de especialistas que seguramente se mueven en estos ámbitos con soltura, conciencia y eficiencia. Estoy haciendo una descripción de carácter general. La nueva biblioteca escolar, que en nuestra infancia se reducía al armario de clásicos al que he hecho referencia, y además cerrado, es ya una biblioteca distinta. Pero el hábito y la destreza de la lectura, y por lo tanto la conexión y pervivencia del texto escrito y del libro, me parece fundamental. Y en ello es en lo que quiero incidir. Para moverse en esta nueva realidad hay que saber leer. Hay que disponer de los hábitos activos de acceso a la información y al conocimiento, también al placer que la práctica lectora permite. No para ser meros consumidores pasivos, que acaba siendo una forma de alienación, repito, sino como agentes activos de la nueva sociedad. Esto que denominamos sociedad de la información y el conocimiento, en la que nos jugamos el futuro. En esta dirección es en la que debemos formar las nuevas generaciones de lectores, usuarios del nuevo universo y, por extensión, nuevos ciudadanos del mundo y de la nueva modernidad. Voy a poner un ejemplo de profesor, que no está en el guión, pero que seguramente ustedes van a entender. De repente aparece el alumno o la alumna, inteligentes, incluso muy informados de cosas, y cuando se plantean un concepto o tienen que expresar una idea o un razonamiento o un discurso, se quedan bloqueados. Y le dices, ¿pero qué? Y hay un momento donde dicen, sé lo que es, pero no sé cómo decirlo. Bueno, eso, que seguramente todos ustedes vivieron como educadores, expresa algo.
expresa un poco esa concepción del conocimiento que a veces yo denomino un poco caricaturescamente la cultura del videoclip. Fogonazos rápidos, fragmentación de la realidad, de tal modo que uno o una tiene la percepción de que sí es así, pero no sé cómo decirlo, porque el discurso, que es el resultado del razonamiento y es el resultado de la palabra elaborada, todavía no se ha inventado otra fórmula. No es cierto que la imagen valga más que 1000 palabras, no hay modo de poner en imágenes, o en una imagen por lo menos, la palabra amor, la palabra resentimiento, la palabra odio, la palabra amistad. Bueno, hay muchas imágenes que sugieren estas palabras, pero la palabra está ahí, el concepto, la idea está ahí. Por lo tanto, esa necesidad de expresarse, de expresar y defender el razonamiento es algo que cada vez más en una cultura de videoclip, en una cultura de rápido, de fragmentación de la realidad, empieza a causar efectos que algunos especialistas han estudiado y que no debemos ignorar. Tampoco dramatizar. La realidad es como es y los tiempos son lo que son, no tienen marcha atrás. De lo que se trata es de afrontarlos desmitificando fetichismos a veces excesivos en torno a la tecnología, pero también afrontando la tecnología con el desafío histórico que ello comporta y con la riqueza que nos propone, básicamente. Esa idea de lo sé, pero no sé cómo decirlo, a mí me preocupa como educador, me preocupa como profesor, y les aseguro que es una respuesta bastante común en los jóvenes de 18, 20 años, 17 años, 21 años, que son la materia humana con la que uno trabaja todos los días. ¿De qué hablamos, pues, cuando hablamos de hábito lector? Yo siempre les animo a ellos, a mis alumnos, y también tengo un hijo de 21 años con el que a veces discuto estas cosas. Es curioso que yo tengo 2 hijos, uno de ellos tiene 30 años, 29 años y es un lector empedernido. Y es un hombre que tiene una capacidad de discurso enorme, que tiene una capacidad incluso de seducción a través de las palabras. El otro no es lector. Los dos se criaron en la misma familia, pero no sé cómo. Pero el otro, que tiene 21 años, 8 años de diferencia, no es lector. Es un estudiante aplicado, tiene unas excelentes notas en la carrera que está haciendo, carrera próxima a las humanidades, pero a la psicología concretamente, pero no es lector. Y yo le digo, pero vamos a ver, estás estudiando una carrera, la psicología, donde la palabra es un elemento terapéutico de primer nivel, pero sobre todo donde la capacidad de expresión es fundamental en la vida. A mis alumnos, yo fui durante muchos años profesor de medias, y les decía, ¿para qué sirve la lengua? ¿O para qué sirve aprender gallego, aprender castellano y dominar el idioma? Y yo les decía a mis alumnos y alumnas del Instituto de Vigo, para defender los convenios colectivos en la Citroën. Y ellos se quedaban así un poco parados. Digo, sí, para eso. Porque si no tienes capacidad de reflexión y de razonamiento, si tus ideas se apelotonan y no las sabes expresar, si tu discurso se atropella, difícilmente vas a poder defender tus intereses en un foro donde otros van a defender sus intereses. Les voy a contar una anécdota que viene a cuento, anoto aquí para no perderme, que a mí me causó una impresión muy grande. Decía Pilar en la presentación que yo fui durante años director de las ediciones literarias no educativas, no escolares, digámoslo así, del Grupo Anaya, Cátedra, Alianza Editorial, Pirámide, todas aquellas. Y hubo después cuando yo dejé el grupo, pero seguí, teniendo allí mis amigos, etcétera, y me vine a Galicia, el grupo lo compraron los franceses. La corporación Vivendi, Hachette, etcétera. Y un día, eso significaba que el grupo Vivendi, que se dedicaba pues a todo, como todas las corporaciones que caracterizan a la concentración de capitales de la sociedad europea y occidental
en la década de los años 90 y en los primeros años del siglo XXI, pues se dedicaba a todo. Vivendi se dedicaba pues a la infraestructura de aguas, hostelería, inmobiliarias, nuevas tecnologías, la construcción de las autopistas en Brasil, la traída de aguas en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, una parte, un 9% aproximadamente de aquella inmensidad de negocio, era la comunicación. Y eran el mundo de la edición, el mundo de los libros, el mundo de las revistas, de las publicaciones periódicas, también algo en la televisión y en los productos audiovisuales. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué? Dicen ellos, porque a nosotros lo que nos interesa es penetrar en los mercados con el discurso de la cultura y de las ideas para luego hacer negocio en la traída de aguas o en la construcción de las autopistas. Pero si no construimos un discurso, y un discurso educativo, les interesaba mucho el ámbito de la educación, difícilmente vamos a penetrar en esas sociedades. Pero a mí lo que me interesaba era que un día la responsable de la directora general del grupo, que por cierto era sobrina de Alain Touraine, el sociólogo, citó a todos los responsables de los grupos en París, que era la sede central, ¿no? Los reunió a todos, venían pues polacos, franceses, británicos, alemanes, muchos de Latinoamérica, también españoles e italianos, y les dijo, a partir de mañana, la única lengua que aquí se habla es el inglés. No hay posibilidad de expresarse en ningún otro idioma. Automáticamente, en aquellos 3 días de sesión, el 80% de las personas que estaban allí no se expresaron, no hablaban. Las directrices las marcaba la dirección de la corporación y el personal decía amén por silencio, no por asentimiento, hasta que una persona responsable de recursos humanos del grupo, español, que era además gallega de Redondela, una mujer, empezó a hablar en español, en castellano. Entonces a Marie Touraine, que era la directora general, la interrumpió. Dijo, señora, ¿usted no ha oído que hace 2 días hemos decidido que aquí solo el inglés es la lengua de uso en la corporación? Y le dijo ella, mire, usted me está robando las palabras y usted me está robando, por lo tanto, mi libertad para expresar mis ideas y defender mis principios y mis conceptos en un desarrollo, en un planteamiento con el que no siempre estoy de acuerdo. Si usted me roba las palabras, me está robando la libertad y, por lo tanto, me está convirtiendo en una esclava en la corporación. Para mí eso es fundamental, la capacidad de expresión, de comprensión, la capacidad de defender desde el discurso nuestros propios intereses individuales o de grupo, pero que es a través del lenguaje como lo hacemos, no a través de otra fórmula. Y por tanto, también en las nuevas tecnologías, también en la red tenemos que dominar el lenguaje, o si quieren ustedes, los lenguajes, para ser participantes activos, no para ser meros consumidores y, por lo tanto, material utilizable al servicio del negocio o de las operaciones o de los intereses de los que al final dictan y, como decía Lewis Carroll, son los dueños de las palabras. Y lo importante no es saber lo que significan las palabras, sino quién es el dueño de las palabras. Poco importa que la lectura se realice en e-books, en iPads, en tabletas electrónicas, con acceso a la red y capacidad para almacenar documentos de todo tipo, o que la información y la lectura se realice a través de textos impresos. Lo que me parece importante es el hábito lector, la práctica lectora, que deberíamos denominar ya una nueva alfabetización. En el fondo, el proceso básico es el mismo. No se trata de descodificar signos. La alfabetización y el hábito de la lectura es un fenómeno metabólico de los seres humanos, una vía de acceso y captura de la información que debe producirse casi en términos biológicos, igual que respiramos o nos alimentamos. Los seres vivos necesitan energía para vivir, pero también información, porque sin información organizada, estructurada, la vida y las necesarias reacciones naturales frente a la existencia, incluido el instinto de supervivencia, no son posibles. La planta necesita luz para sobrevivir, pero también saber dónde está la luz y cómo obtenerla. Por eso las plantas se mueven, cambian de posición,
orientan sus hojas en un lugar oscuro para identificar dónde está la fuente de energía que necesitan. Igual los seres humanos. Necesitamos transformar los datos, los estímulos, en información enriquecedora y, por lo tanto, necesitamos conocer los mecanismos, las destrezas para acceder a ella. Tanto da en el soporte que ésta se nos presente. La lectura, que es también la base de organización del pensamiento y del discurso, constituye el mecanismo fundamental para ese acceso. Debemos leer como respiramos, exactamente igual, con la misma fluidez y la misma necesidad biológica, con la misma naturalidad, lo que se conforma desde la infancia en los procesos de desarrollo del ser humano, fundamentalmente hasta la adolescencia, que es donde se produce ese proceso de autodeterminación individual al que hacía referencia al principio. Y es desde la escuela y desde los ámbitos familiares, desde los primeros círculos de socialización, desde donde debemos formalizar los mecanismos, las estrategias necesarias para construir ese ser humano del futuro que debe ser fundamentalmente un ciudadano. La alfabetización no es solo una manera de identificar o descodificar signos. El paisano de la aldea que firmaba un documento, aún sin comprender su significado, dibujaba su nombre, no lo escribía. En los tiempos que corren, hablar de alfabetización significa disponer de las destrezas necesarias para moverse en ese nuevo universo tecnológico que conforma la nueva realidad. Igual que el alfabeto fue una tecnología que revolucionó el mundo 1500 años antes de Cristo, igualmente las nuevas formas de relación, comunicación, acceso a la información a través de las nuevas tecnologías están revolucionando los nuevos tiempos. Y aquellos individuos o grupos sociales que queden fuera del proceso, bien por pasividad o comodidad, bien por pereza, bien porque su ubicación no les permite, desgraciadamente, esos accesos, me refiero ahora a las poblaciones del tercer mundo, por ejemplo, quedan fuera del sistema y, en cierto modo, fuera de la historia. Suelo citar en estos casos una frase del sociólogo norteamericano Neil Postman, que me parece muy ilustrativa. Cada cultura, cada comunidad, dice Postman, está obligada a pactar en cada momento histórico con la tecnología que la nueva realidad le impone, y aquellos que no pactan desaparecen. Culturas riquísimas desaparecieron porque no fueron capaces de incorporarse a la alfabetización y al libro. Otro tanto sucederá con aquellas que quedaron fuera del discurso de la revolución audiovisual. Estamos en un nuevo estadio del desarrollo de las civilizaciones, en el que cada cual debe ser consciente del papel que asume. Y para todo esto es fundamental la destreza lectora, la práctica lectora desde la base, desde el principio, el hábito lector tal y como acabo de definirlo, como un movimiento instintivo del ser humano, igual que respiramos para incorporar oxígeno a nuestro organismo, igual que nos alimentamos para cargarlo de energía física. La lectura es el principio básico de la construcción del pensamiento y del discurso a través del lenguaje y, por lo tanto, el mecanismo básico para acceder a esa otra energía fundamental que es la información y el conocimiento. La inmensa mayoría de la población europea, casi 4 horas y media o 5, en España 5 y algo, los niños. Observen esto, 5 horas de televisión diaria. Los niños, durante todo el año, incluidos festivos, porque la media es los 365 días del año, significa que hablan con el televisor más que con sus padres y más que con sus profesores o profesoras. Este es un dato importante a efectos de saber de qué estamos hablando. Casi un 80% de la población dice consumir diariamente productos relacionados con la industria musical, casi siempre de tipo pop, a gran parte de los cuales accede libremente o alegalmente a través de la red, por cierto. Alrededor de un 64% dice consumir diariamente radio
La prensa y el libro, que exigen esa voluntad activa de acceso a la información, en este caso reflexiva, relacionada con la construcción racional del pensamiento y el discurso, discrimina a las audiencias, en la medida en que exige una preparación, una destreza, la destreza lectora, una disponibilidad que las otras prácticas no exigen. Aquí está la diferencia. Usuarios activos frente a usuarios pasivos. En torno al 35% de la población se considera lectora habitual de libros y de prensa. Pero, ojo, ese 35% es la clase dirigente, o por lo menos los individuos, los ciudadanos que están en condiciones de acceder a esa clase dirigente, líderes de opinión o de otro tipo. La red incorpora una nueva realidad, pero no creo que sea casual que los índices de consumo y uso activo de la red avancen parejos a los hábitos lectores, no a los consumos anteriormente expuestos. Y esto me parece un motivo para la reflexión que expongo ante todos ustedes. Los países más desarrollados y con mayor capacidad para generar riqueza y conocimiento son, como ya he dicho antes, los países lectores, que muestran mayores índices de consumo y hábitos de lectura, y que al mismo tiempo, significativamente, son también los que realizan un uso más activo y creativo de la red, en la línea de lo que venimos apuntando. Países líderes. Las bibliotecas escolares son cada vez más espacios organizados de recursos de acceso a la información y al conocimiento, tanto a través del libro tradicional como a través de las nuevas tecnologías. Son una pieza del sistema educativo. Formar individuos alfabetizados en esta nueva realidad, ciudadanos de este nuevo mundo, significa operar activamente en esta línea de trabajo, que debe complementarse con el sistema educativo, la escuela, y con la familia, pero que en los tiempos que vivimos exige por parte de las administraciones, y aquí hablamos ya de política, un compromiso activo de dotación de programas y recursos para su desarrollo, no retórico, sino activo en los presupuestos del Estado, si no queremos perder el carro de los tiempos. Al principio de mi relato, y estoy terminando ya, hice referencia a la biblioteca pública de la Pontevedra de mi infancia. Era lo que teníamos. Un día, un profesor o un bibliotecario, en mi caso debo decir que un librero, puso en mis manos adolescentes un libro. Toma, lee esto. Hay un libro siempre esperando por nosotros. Siempre hay un libro, un relato, una emoción compartida que viaje a través del tiempo y que nos espera como un amigo fiel. Es verdad que hay quien no lo descubre nunca, pero hagan ustedes ahora todos una reflexión interior. Aquí hay un libro que les marcó a ustedes de un modo especial. También un profesor, o una profesora. Y sobre todo en la adolescencia, a la que me refería yo antes. Pero hay quien no lo descubre nunca, digo, pero está ahí. El arte del educador, del profesor, del mediador o del animador cultural consiste en detectar ese texto identificable con su posible destinatario. No es fácil. Desarrollar esta idea nos obligaría a otro capítulo de lo que podría ser un ensayo más complejo o a lo mejor otro congreso. Pero no quiero cerrar mi intervención sin una declaración de amor. Además del beso al que me refería al principio en la biblioteca pública, que como decimos en gallego, os amoriños primeiros son moi malos de esquecer, son moi malos de olvidar. Todo proceso de formación y, por tanto, de educación y socialización es un proceso de amor, o está relacionado muy profundamente con el mundo de las emociones y de los afectos. Efectivamente, me hice lector en la adolescencia, pero mi padre, cuando éramos niños, mi madre murió cuando yo tenía 5 años, nos metía en la cama los domingos, a mi hermano y a mí, y nos contaba cuentos o nos recitaba poesías. Para nosotros, aquellas mañanas eran una fiesta. Siempre las recuerdo llenas de luz y con el sol
entrando por la ventana de la habitación, aunque fuese invierno. Recuerdo sobre todo el romance del prisionero. De por mayo era de mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a rendir al amor, etcétera, etcétera. Y estoy citando de memoria, a lo mejor no es exactamente literal. El prisionero encerrado en su prisión, sin saber cuándo es de día ni cuándo las noches son, a no ser una avecilla que me cantaba al albor, generaba en nosotros, unos niños, todo un universo maravilloso. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Un relato que, pasados los años, sigo identificando con la voz de mi padre y con aquel calorcillo de la cama, apretados contra él, mi hermano y yo, en las mañanas del domingo. Andando el tiempo, en las clases de literatura del instituto, un profesor, explicando el romancero medieval, recitó un día en clase este poema. Debo decir que mis conocimientos de la literatura eran entonces bastante rudimentarios. Fue como una llamarada, un estampido luminoso. Era el poema de mi padre. No un texto de la clase de literatura, no. Era el poema de mi padre, un poema vivo que apelaba a mis recuerdos y rebrotaba de pronto de lo más hondo de mi corazón y de mis sentimientos. Pasaron más años y mi padre enfermó de Alzheimer y no nos conocía. Tenía breves momentos de lucidez, pero yo pasaba horas sentado a su lado en la habitación, él mirando todo el tiempo a la pared. Una tarde, por decir algo, porque de algo había que hablar, se me ocurrió recordarle el poema. ¿Recuerdas, papá, cuando nos metías en la cama y nos recitabas aquello de por mayo era mayo cuando hace la calor? Los ojos de mi padre de pronto relampaguearon. Creo que fue la última vez que vi en sus ojos un regreso a la vida, a la conciencia. De pronto rompió a recitar como en los viejos tiempos, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a rendir al amor. Allí estaba el principio de todo, el principio del mundo, la simiente que luego fructificó. Supongo que también mi amor posterior por los libros y por la literatura. Ese lazo de afectos y de sentimientos es también fundamental para construir los lectores y el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a Freixanes por esta reflexión, por estos recuerdos y por esta tesis que nos ha colocado ahí sobre la mesa y en nuestras cabezas para que sigamos dándole vueltas. Tenemos que agradecérselo además porque está un poco enfermo y la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo por venir y acompañarnos. Así que muchísimas gracias. Yo creo que siempre decimos que Freixanes es un amigo de las bibliotecas escolares, pero lo ha demostrado una vez más. Por lo tanto, muchas gracias. Yo creo que no da tiempo ya a ninguna pregunta porque son y 10 y a las y 5 empieza la actividad cultural. Bueno, díganle a los compañeros de ahí fuera que por favor abran el armario.